Muy buenas a todos, bienvenidos a Citizen Tech. ¿Quién les habla? Como siempre, tenemos un nuevo Inside de Star Citizen, esta vez con una de las características más interesantes y que más espero desde hace muchísimo tiempo. Hablo del sistema de incendios que será implementado en el parche 4.0, que si todo sale bien lo tendremos quizás, llegando casi a fin de año, ya veremos. Pero no nos vayamos tan lejos y arranquemos con este nuevo Insight. ¡Dale! Este nuevo sistema no cabe en duda que representará un importante desafío para los jugadores, ya que vas a tener que aprender a manejar y controlar los incendios que puedan surgir en el interior de tus naves. Mira, los incendios pueden tener múltiples orígenes en Star Citizen. Una de las principales causas será cuando los componentes de la nave sufran daños y lleguen a cero de su vida útil. Esto puede generar chispas, las cuales obviamente van a iniciar el fuego. Además, los desarrolladores también han implementado la mecánica de que ciertos componentes con un alto nivel de desgaste también tengan una probabilidad de provocar un incendio cuando fallen durante su normal funcionamiento. Otro detonante de incendios serán los daños causados por armas o explosiones. Cuando estos afecten a determinadas superficies, pueden crear las condiciones propicias para que se inicie el fuego. Incluso los propios jugadores podrían desencadenar accidentalmente un incendio al abrir las compuertas de su nave en un planeta con una atmósfera extremadamente caliente, ya que el flujo de aire caliente que ingrese a la nave podría llegar a encender algunas superficies en el interior. Esto realmente es algo muy interesante. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que se inicia el fuego? Una vez iniciado, el incendio se va a propagar por la nave siguiendo la lógica del tradicional triángulo del fuego. Necesitará oxígeno, combustible y por supuesto una fuente de calor. Afortunadamente, el sistema de atmósferas de la nave se encargará de controlar los niveles de oxígeno, mientras que las diferentes superficies internas actuarán como el combustible. La fuente de calor, por su parte, provendrá del propio incendio o de daños externos. El fuego comenzará propagándose lentamente, pero si se deja sin control, crecerá muy rápidamente, haciendo que la propagación sea cada vez más veloz. Esto se debe a que a medida que el incendio se expande, genera más calor, lo que acelera aún más su crecimiento. Para que el fuego pueda propagarse, los desarrolladores han marcado las diferentes superficies de las naves con propiedades específicas. Algunas serán más combustibles que otras, lo que hará que se enciendan y se apaguen a ritmos distintos. Por ejemplo, la madera va a arder de forma diferente al metal o al plástico. Para combatir y controlar estos incendios, por supuesto, vas a poder utilizar los extintores. Será crucial apuntar a la base del fuego y mantener el extintor activo hasta que el incendio se haya extinguido por completo. Vas a tener que tener cuidado de no dejar superficies calientes o humeando, ya que podrían volver a encenderse. Los extintores tienen una cantidad limitada de munición, por lo que deberás utilizarlos de forma estratégica. Cuando se agoten, vas a poder recargarlos en los puestos o bahías de servicio que tenga la nave, siempre y cuando esta última tenga un sistema de soporte vital funcionando. Adicionalmente, vas a tener otras opciones para manejar los incendios, como por ejemplo cortar el suministro de oxígeno a una determinada sala o abrir las compuertas para expulsar el aire y así ahogar el fuego. Estas medidas van a ser esenciales para evitar que el incendio se propague descontroladamente por toda la nave. Es importante mencionar que si bien no vas a poder quemarte o prenderte fuego, hablo de tu personaje, o sea que sí, vas a poder caminar sobre el fuego sin incendiarte, pero vas a sentir los efectos del calor y la falta de oxígeno provocados por el incendio. Esto podría afectar negativamente a la salud de tu personaje. Ahora bien, si un incendio llega a salirse de control, puede causar daños bastante serios a los componentes de la nave. Esto podría dejar la nave completamente inutilizable o, en el peor de los casos, provocar su destrucción total. Por lo tanto, es fundamental que aprendas a manejar y controlar los incendios de manera eficaz
para bueno, así evitar estos escenarios que serían realmente catastróficos. Incluso si la nave sobrevive al incendio, nos dijeron que bueno, es posible que vayan a quedar las marcas visibles de los daños en el interior. Para esto han creado efectos de quemaduras y hollín que representan, bueno, a dichos efectos visuales. Aunque tranquilo, vas a poder ir con tu nave a diferentes estaciones para repararla. Bueno, hasta acá el insight del día de hoy. Sin dudas que el nuevo sistema de incendios que se implementará en Star Citizen 4.0, recordémoslo, representará un desafío adicional para todos. Habrá que estar atentos a los posibles orígenes de estos incendios y contar con las habilidades necesarias para combatirlos de manera efectiva, obviamente usando extintores y manipulando el entorno de la nave. Me quedan algunas dudas sobre esta nueva característica. En primer lugar, es como la gente de Cloud Imperium Games diferenciará la propagación del fuego en superficies de metal y madera, por ejemplo, siendo que la primera no tendría que brotar en llamas así porque sí de la nada. No me queda en claro el ejemplo que dieron con la Freelancer y por qué se incendia el metal al apoyarle algo con fuego. Es verdad que hay metales que pueden quemarse, incendiarse porque tienen puntos de ignición relativamente bajos en comparación con otros, como podría ser creo que el magnesio, que puede arder a temperaturas relativamente bajas. Cuando digo bajas, obviamente no son 20 o 100 grados, estoy hablando de 500 o 600 grados. También si habría polvo metálico como es el aluminio y bueno, el mismo magnesio que te mencioné antes, podrían ser altamente inflamables y prenderse fuego si se exponen a una simple chispa o por supuesto una llama. Y en favor de la gente de Cloud Imperium Games, debo decir que bajo ciertas condiciones como la presencia de oxígeno en alta presión o una atmósfera enriquecida con oxígeno, los metales pueden tener una mayor tendencia a arder. Bueno, quizás todo esto es hilar muy fino, pero bueno, es solo un detalle que quiero mencionar. Luego, ¿por qué el personaje no puede quemarse? Bueno, es otra cosa que no termino de entender, no me cierra, qué es lo que pasa y por qué no hacen que esto sea posible, dado que entiendo que bueno, para ellos sería bastante sencillo. Al fin y al cabo, por ejemplo, la ropa de turno que lleve el personaje, salvo que no sea inflamable, debería quemarse también. Por último, y algo que considero importantísimo, el tener que seguir interactuando con pantallas tan pequeñas para sistemas tan puntuales como en este caso es el del control de soporte vital, pero también sucede con la de ingeniería, que será aún más complejo. Al menos la pantalla podría ser más amplia o incluso, ¿por qué no?, manejar todos estos sistemas desde el móvil. Sería una mejora en cuanto a calidad de vida grandísima. Pero bueno, con el tema de pantallas, ya creo que con el nuevo sistema de inventario le estoy tomando algo de alergia a dichas pantallas, valga la redundancia. Todo lo demás me parece realmente grandioso, me parece genial que en algún momento exista un planeta o una luna que alcance temperaturas altísimas y al abrir las puertas corras el riesgo de que bueno, se te incendie la nave, el apagar el fuego al eliminar el oxígeno abriendo puertas o esclusas, y desde la parte gráfica o artística sin dudas que se han pasado con todo el trabajo que han hecho. Otro aspecto que no mencionaron es el humo. Sí, aquel humo que vimos saliendo de la Reclaimer en la CitizenCon del 2023. El humo podría jugar un papel importantísimo en todo esto, dado que no solo sería un agente dañino para la salud de tu personaje, sino que en el momento de apagar el incendio sería uno de los agentes principales encargado de dificultarte el camino y la resolución de los problemas. Además, imagínate, ver desde otra nave el humo como indicativo de que ese jugador o esos jugadores están en problemas sería muy pero muy bueno también. Veremos en el futuro cómo evoluciona todo esto y si nuestras placas gráficas, nuestras GPUs, no serán las que realmente se vayan a prender fuego. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Les gusta? ¿Les genera grandes expectativas? ¿Alguna duda? Bueno, déjame si querés tus impresiones. Sentite como siempre libre de expresarte en este canal. Espero que todo esto te haya gustado, te haya servido y sobre todo, por supuesto, informado. Ya sabes que de ser así, podés dejar ese like,
super hot, más que nunca hot. Para valorar el contenido del canal también puedes compartirlo, y si no te suscribiste, dale, ¿qué esperás? Suscríbete y sé parte de esta familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, por supuesto con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense, y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.